No quiero meterle. ¿Lo meto? No, decile bien, pedile bien. Decile, por favor, ¿me pones escalofrío? ¿Lo meto? No. ¿Lo meto? Bueno, lo voy a meter. Pero, dice la mamá, voy a Somos meter 6. escalofríos en la piedra. Sí. Ay, no me caigo en la boquita. Hola, hola.
Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bien, los que están en forma remota, si pueden mandar un chat, si me escuchan bien, así empezamos. Perfecto. Bueno, primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Freddy Aprile. Ustedes estuvieron con Beatriz viendo todo lo que es estafa virtual. Nosotros vamos a esquematizar las tres charlas mía en estos tres aspectos, donde vamos a hablar primero de los riesgos, luego de la prevención y después de, en el caso de un delito, cómo actuar y hacer ante un delito ya cometido. Si bien pueden surgir muchas preguntas, ¿qué pasa cuando me hackean? ¿Qué pasa con mi celular? Bueno, acá sí les pido un poquito de paciencia porque vamos a tratar de ahondar en los primeros temas, que es tener un pantallazo general de todos los riesgos que existen. Luego, de qué manera vamos a prevenir, y en la última parte vamos a tocar qué hacer en el caso de un delito en particular, ¿sí? Igualmente, si hay preguntas puntuales, las vamos a ir respondiendo, ¿sí? Como en otras ocasiones, no todos son personal técnico, por lo cual si yo en algún momento utilizo un lenguaje técnico, me paran, me dicen, bueno, Freddy, ¿qué significa esto? Y lo aclaramos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y también les pido, en muchos temas yo me suelo apasionar un poquito, bueno, me piden, digamos, que baje un poquito, digamos, los cambios para aclarar algunos temas, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tanto la clase de hoy como las dos clases siguientes vamos a esquematizar, de nuevo repito, en estas tres estructuras. Primero vamos a conocer qué es lo que hay, luego cómo prevenirlo y por último cómo actuar si luego de conocer y no hacer la prevención y nos cometen igual un delito informático, de qué manera vamos a actuar. ¿Sí? Para tener una idea de lo que existe hoy, traté de, en esta presentación, mostrarle un esquema general, no de ciencia ficción, no de lo que pasa en el mundo, sino específicamente de lo que pasa en Argentina, y en particular en muchos gobiernos, en muchos organismos públicos, no solo en la parte privada, sino en organismos públicos, donde existen hoy muchas noticias relacionadas con temas de hackeo, de seguridad y más específicamente con todo lo que es el ransomware, que es un tipo de virus que ya vamos a ver específicamente que es un virus. Ransomware, que es un virus que ya lo vamos a aclarar, tenemos 3 o 4 diapositivas específicamente para ese tipo de contenido. Entonces, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados, ¿sí? Trabajar con datos. Hoy los datos es que tenemos enorme cantidad de incidentes de seguridad, pero enorme, y no solamente son cuestiones que pasaban en algún momento en otros países o en las películas, sino que hoy ya lo tenemos día a día, no solo en Argentina, sino también en Salta, ¿sí? Un minutito. Ahí está. Si tenemos que mencionar casos que salieron a la luz o que fueron muy mediatizados, tenemos el incidente, no sé si los que están acá presentes lo logran ver. Ahorita vamos a ver si podemos sacar esta pantalla. ¿Se ve bien ahí, no? Bien, tenemos en el año 2009 un incidente que se llamó la Gorra Leaks, en el cual atacaron a la Policía Federal. En el 2020 tenemos lo que es migraciones, también lo que es Ministerio de Salud de San Juan. No sé si recuerdan, y hubo un caso muy típico acá cuando iban a Jumbo, que no podían operar las tarjetas de crédito, no podían hacer las compras. Bueno, hubo un incidente también lo que es Cencosud. Buen día, buenas tardes. Y hay un caso que sí me voy a hacer un paréntesis, que es el incidente de RENAPER, en los cuales se robaron toda la base de datos
de todos los ciudadanos de Argentina. Todos los datos que ustedes de alguna manera proporcionan a la hora de solicitar un documento, no solamente los datos personales con respecto a lo que es el nombre, el domicilio, el teléfono, la situación laboral, sino también los datos digitales, o sea, las fotos que ustedes se sacan para el DNI, eso también ha sido, digamos, hackeado. Y no solamente eso, sino que tenemos los atacantes que lo ponían a la venta en estos foros que venden este tipo de información, no solamente tenían los datos de la primera hoja del DNI, o primera hoja en este caso, la primera parte del DNI, sino el dorso, donde había un número de trámite, que es un dato muy sensible que se utilizaba justamente, como su nombre lo indica, para hacer algún trámite determinado. ¿Sí? Eso involucra que cualquier persona, si en algún momento compró esta base de datos, hoy podría sacar tranquilamente un documento falsificado, porque tiene absolutamente todo, y sacar un crédito a nombre de ustedes. ¿Me sigue? Por eso hago un paréntesis con respecto al incidente de RENAPER, que fue algo muy, que vale la pena mencionarlo como muy grave con respecto a los otros que también fueron graves, pero RENAPER, en mi opinión personal, es algo muy grave. Las recomendaciones que daban los expertos de seguridad en algún momento decían, bueno, tiene que ir y sacar un nuevo DNI porque le dan un nuevo número de trámite, ¿sí? Esa es la recomendación, no hay otra recomendación. Lamentablemente no hay otra recomendación. Bueno, en enero de este año, en el Poder Judicial de Chaco, se filtró un tipo de virus que se llama ransomware, que lo que produjo es que más o menos un total de más de 100 máquinas dejaran de operar, y no solamente eso, sino sistemas dejaron de dar servicio a la justicia. Ese incidente causó que ese Poder Judicial estuvo paralizado más o menos casi un mes, y recién a partir de los 30 o 40 días pudo volver a operar. Se pudo recuperar información, pero durante todo ese tiempo, los 30 o 40 días, no pudieron operar, ¿no? Y en enero del 2022 también atacaron lo que es Senado de la Nación. Bueno, ahí está la fuente de los datos. Y sin ir más lejos, hace un mes, en el Poder Judicial de Córdoba, también hubo un ataque, y actualmente todavía siguen peleando con los virus, y todavía tienen algunas consecuencias justamente de ese ataque. Luego está el Senado de la Nación. El 12/9 atacaron a la legislatura porteña, o sea, hace 20 días. ¿Sí? Y hace una semana se conoció que atacaron el Ministerio de Economía también. ¿Sí? Hay una persona que es especialista en seguridad, que se llama Marcela Pallero, que ella hizo un gráfico, básicamente, de todos los ataques que sufrieron sector público y sector privado en Argentina desde el año 2020 hasta el año 2022. ¿Sí? Esa transparencia está disponible, después vamos a poner a disposición todo el material, para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Exactamente, inclusive ellos tuvieron que hacer un plan de contingencia donde las denuncias las tenían que hacer en papel o en escrito. ¿Sí? Exactamente. Bien, lo que están en el Zoom, acá hay una pregunta presencial en la cual me indicaron si los sistemas en los cuales atacaron el Poder Judicial del Chaco son similares a los sistemas que utiliza la justicia acá provincial, y la respuesta fue positiva, que son básicamente similares en el sentido de que están abocados a toda lo que es gestión judicial. ¿Sí? Al no tener sistema, hay muchos tipos de gestiones que se tuvieron que hacer en papel. Es más, en el Poder Judicial de Córdoba, directamente pedían a los abogados que remitan todas las actuaciones en papel o toda la documentación que tenían para poder de alguna manera
hacer un estilo de funcionamiento híbrido hasta que se restablezca el sistema. ¿Sí? Lo que quiera. Bueno, de nuevo, para los que están en el Zoom, la pregunta es si está comprobado si fue un ataque. En muchos de los casos, si hay una investigación judicial, no tenemos todavía, digamos, posibilidad de encontrar todos los pormenores de la denuncia, ¿sí? En el caso particular del Poder Judicial de Chaco, ellos hicieron un informe básicamente detallando todo lo que pasó y de dónde vino, digamos, el incidente. Vamos a ahondar muchísimos temas donde yo voy a mostrar todos los riesgos que hay y qué tan fácil es, si no tenemos las medidas implantadas, de que se nos meta cualquier ataque en forma intencional o en forma deliberada por el mal uso de algunos elementos informáticos. ¿Sí? Bueno, ahí había un plan de contingencia y decía que en el caso que no exista se deberá buscar documentación. O sea, en todos los casos hay situaciones donde vamos a recomendar backup, backup y backup, pero a veces el hecho de restaurar un backup no es algo inmediato. A veces se puede demorar un cierto tiempo en la restauración y después en chequear la integridad si realmente esos datos que fueron recuperados realmente están íntegros y corresponden a lo que debería ser, ¿sí? Entonces todo ese proceso en algunos casos puede demorar inclusive por la magnitud de la información mucho tiempo. Cuando hablamos mucho tiempo, capaz que una semana o 2 semanas, en el caso del Poder Judicial de Chaco tuvieron casi 30 días en los cuales dieron ferias judiciales para solucionar el caso, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero bueno, ¿qué son los virus informáticos? Vamos a entrar al primer concepto. Bueno, acá hay un mito donde mucha gente habla, y vamos a seguir hablando en el futuro siempre de virus informáticos. Pero de forma correcta, nosotros lo que tenemos que hablar es de malware, porque vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es un virus informático y lo que es un malware. Si nosotros hacemos una analogía de un virus biológico, un virus biológico es aquel que se mete en una célula y lo que hace es cambia básicamente su genética y eso le permite reproducirse y propagarse por el cuerpo, ¿sí? Si nosotros hacemos una analogía con un virus informático, básicamente lo mismo, es algún tipo de código que se inyecta en algún archivo del sistema operativo y un archivo real, un archivo existente, un archivo propio de la computadora, lo modifica y le permite reproducirse, ¿sí? Ahora bien, hay muchos tipos de programas que no son virus, sino que son malware. ¿Por qué? Porque son aquellos programas que causan algún daño, pero no modifican ningún archivo del sistema operativo, ni se autopropaga, sino que producen un daño, llegan en algún momento por algún medio, y eso hace algún daño al equipo. ¿Estamos? Entonces, un virus sería un tipo de malware, para hablar correctamente respecto a este tema. Ahí está la definición, lo que es un virus, lo que es un malware, que es un software malicioso. Dice, contiene un código malicioso para el sistema, control remoto, robo de datos, engaño, control del sistema operativo, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a seguir hablando siempre de un virus y vamos a seguir hablando siempre de antivirus. Ese término no lo vamos a poder sacar. Pero bueno, ya que estamos conociendo el tema, vamos a hablar correctamente que en realidad un virus es un tipo de malware. ¿De acuerdo? Yo los primeros virus que conocí eran inofensivos, en el sentido, y le hablo ya de hace como 30 años, en los cuales ingresaba un virus y lo que producía es básicamente una pelotita que rebotaba en la pantalla. No causaba ningún daño si no era molesto para el usuario. Pero era, como su nombre lo indica, un virus porque afectaba un archivo del sistema operativo y hacía que se propague. ¿Estamos? Hoy ya este tipo de programas han evolucionado notablemente, donde ya el concepto más real es que es un malware porque produce algún daño al equipo. ¿Qué tipo de virus hay?
muchísimo. Tenemos los virus de macro, si bien hay mucha categoría de virus, yo solamente traté de traerles los más conocidos. El virus de macro es aquel que, de acuerdo a la descarga de una aplicación de oficina, sea un Word o un Excel, me permite ejecutar una macro determinada, de tal manera puede infectar el equipo. Hay virus de red que se propagan por toda la red. Hay virus que se llaman ransomware, que ya vamos a ver, que a su vez también tiene la particularidad de propagarse por toda la red. O sea, hay virus que no son puros, en el sentido de que hacen un poquito, a veces hay algunos virus que hacen un poquito de todo, se propagan por la red, son de macro, son ransomware. ¿Está claro hasta acá? Bueno, no sé si vieron esto. A ver, vamos a sacar. Se ve mejor, ¿no? Los que están en el Zoom se ve. Bueno, acá me preguntan en el Zoom que también hay un caso en OSDE, y eso es correcto, también un caso de OSDE donde hubo un hackeo. A ver, un minutito que soluciono esto. Ahí se ve bien la gente que está en remoto, sí, ¿no? Bien. Pero no llegamos a ver esto. Quiero sacar esta pantalla. Un minutito, por favor, los que están por remoto. Ahí está. Estamos perfectos, ¿no? Bien. El Spyware dice, yo compro algo, o estoy hablando con alguien, no sé por qué, después me llega una publicidad relacionada con eso, ¿sí? O estoy buscando algo en Mercado Libre, pero a su vez después ya tengo un mail relacionado con lo que estaba buscando. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, estos son lo que se llaman software espía, que comúnmente a veces se lo vincula mucho con lo que son las cookies, o sea, cada vez que, bueno, hay toda una ley en lo que es Europa, que cada vez que uno ingresa a un sitio, uno tiene la posibilidad de configurar de qué manera va la página a capturar la información que estoy buscando, ¿sí? Yo puedo aceptar o rechazar la cookie, todavía en Argentina no hay eso, pero este tipo de software lo que hace es básicamente capturar el historial de navegación que yo estoy haciendo, por lo cual luego mando una información segmentada justamente de lo que yo estaba buscando. O sea, si yo tengo que mandar una publicidad, no voy a mandar a 2 millones de personas, sino justamente a ese segmento de personas que le interesa mi producto. ¿Me siguen? ¿Está claro? Es más, en las redes sociales, todos los anuncios de publicidad que ustedes reciben están vinculados básicamente con todo lo que ustedes hacen en las redes sociales, ¿sí? Por eso dicen a veces que en realidad el algoritmo no es que yo veo información, sino que el algoritmo me dice lo que yo debo ver, ¿sí? Entonces, a veces en Facebook o en Twitter, la información que yo estoy recibiendo no es justamente una información que yo estoy buscando, sino que el mismo algoritmo de estas redes sociales de alguna manera predice lo que a mí me interesa y a veces no predice, sino que en forma intencional me manda cierto tipo de contenido. Entonces el contenido, por eso dicen a veces mucho fanatismo, porque mucha gente que dice, bueno, son fanáticos, porque a veces, en algunos casos se demostró, hay toda una serie en Netflix, que ya me voy a recordar cuál es el nombre, donde dice que en una elección en un determinado país africano, de alguna manera a través de las redes sociales indujeron que la gente vote por un determinado partido. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bien.
Muy complicado con esto. Bien, el ADWORD, no sé si tienen algún pariente, amigo, que tiene un navegador de ese tipo. Es aquello que justamente no solo me espía, sino que me permite a su vez mandar un montón de publicidad. Entonces hay mensajes de ese tipo de navegadores que dice: usted tiene un virus, usted debe hacer tal cosa, o me manda publicidad, o estoy navegando y me aparecen en algunos casos chicas desnudas, no sé si vieron, ¿sí? Bueno, entonces hay ciertos tipos de hábitos de cierto tipo de personas en la navegación que realmente no le importa nada, descargan cualquier contenido, si dicen aceptar, le mandan a aceptar, y lo que producen es justamente esto. Y si ese tipo de personas, básicamente lo tenemos adentro de una organización, imagínense en el riesgo que eso causa, ¿sí? ¿Estamos? Entonces este tipo de virus se llama ADWORD. Hay otro muy conocido que son los HOAS o los bulos, que si bien no producen en forma directa un daño, lo que produce es justamente una situación de alarma, ¿sí? Que hacen justamente la viralización del mensaje y por hecho también no solo la viralización, sino que se está compartiendo todos sus números de teléfono o todos sus correo electrónico justamente por una cadena. ¿Por qué? Porque yo estoy reenviando esa cadena, pero al reenviar esa cadena no solamente estoy enviando esa cadena, sino información relacionada con mi número de teléfono o mi correo electrónico. Eso es justamente el daño que produce. Este tipo de mensajes seguramente lo vieron muchísimo. El último creo que salió el año pasado, que decía no autorizo, no sé si lo vieron en Facebook. Siempre salía no autoriza Facebook. Eso es mentira, digamos, es un bulo justamente para que ustedes vayan viralizando el mensaje y eso vaya llenando en algún momento una base de datos de todos ustedes, ¿sí? Hay relacionados con mensajería, hay relacionados con correo electrónico, hay un caso muy típico de esa persona en África que se murió y que justamente no tenía herederos, y por lo cual ustedes fueron elegidos para que reciban esa herencia, pero para recibir esa herencia se tiene que contactar a un determinado número de teléfono, y ese... Sí, hola. Y cuando ustedes escriben, básicamente sigue haciendo el proceso de comunicación justamente a los efectos de obtener la mayor cantidad de datos personales y al último capaz que le termina haciendo un depósito para liberar esa fortuna que ustedes fueron elegidos para recibir, ¿sí? Eh, y a veces, cuando hablamos del tema de ADWORD, cuando tenemos publicidad, no sé si vieron, en algunas máquinas existen ese mensaje que su PC está en peligro o su PC tiene un virus, donde justamente el virus es cuando uno hace clic ahí, que eso permite la descarga, pero son las falsas alarmas. Yo que trabajo en una organización me llama Freddy, me sale este mensaje, tengo un virus, ¿qué puedo hacer? No. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar al navegador, sacar esa extensión. Hay navegadores que tienen algunas extensiones que les permiten generar ese tipo de publicidad. Entonces técnicamente hay que sacar la extensión para que no siga saliendo estos mensajes, que la gente lo que termina haciendo es asustando y termina siendo un hoax o un bulo, ¿sí? Bien, hay alguien que está muteado, que está con el micrófono prendido, por favor. ¿Lo puedo? Bien, gracias. Bien, seguimos con los tipos de virus y hablamos de lo que son el keylogger. El keylogger es un programa, un software malicioso, que por alguna equivocación, por algún archivo que compartió un amigo o lo descargué de algún correo, me llega ese programa y se instala en mi computadora. Entonces todo lo que yo hago, ¿sí? Todas las pulsaciones que yo realizo en el teclado, eso lo captura, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy entrando a una página de un banco y todas las pulsaciones que yo anoté, eso se registra.
y eso básicamente permite robar información de acceso justamente a un determinado sistema en particular, y más grave todavía si estoy accediendo a un banco, ¿sí? Tengo todos los datos. Si bien el banco tiene una medida adicional que se llama el token, que ya vamos a ver lo que se llama el WFA, que es la última capacitación, que es doble factor de autentificación, ¿sí? Que no puedo hacer una transferencia si no pongo el token. Bueno, hace unos años no existía eso, ¿sí? Pero hay unos sistemas que no tienen doble factor de autentificación y simplemente con un usuario y una clave puedo entrar. Eso también tiene una variedad, que son los dispositivos físicos. Hay ya ataques muy personalizados a una determinada empresa o determinada persona, en los cuales le ponen ese dispositivo conectado al teclado, ¿sí? Y luego viene el personal de limpieza o alguien contratado, se lleva con toda la información, ¿sí? Esos ya son ataques muy dirigidos. Bueno, después tenemos los gusanos que se propagan en forma rápida, los caballos de Troya que reciben un virus y a su vez se autorreplican en otro virus, por eso su nombre está como el caballo de Troya. Lo que se llaman las bombas lógicas, los boot, que se infecta básicamente por la inserción, digamos, de un medio removible o se carga en el arranque, ¿sí? Pero vamos a entrar con el más complicado de los últimos tiempos, que es el ransomware. ¿Alguna duda hasta acá? A nivel virtual, ¿hay alguna duda? Si tienen alguna duda, como estamos en plena exposición, les pediría a los que están de manera virtual que lo pregunten en forma de audio, en forma oral, así podemos escuchar todo y básicamente responder la pregunta, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que es el ransomware, ¿sí? Ahí estaba, no sé si era la señora que me preguntaba cuál es el concepto. Bueno, su traducción significa que el ransom hace referencia al inglés lo que es rescate y lo que es ware a lo que es software. Es un software en lo cual cuando se infecta una computadora todos mis archivos han sido cifrados y como corolario de esa infección este tipo de malware me da un mensaje al usuario que si quiero recuperar esa información tengo que pagar un determinado dinero, que generalmente no es por una transacción bancaria, porque eso tiene cierta trazabilidad, sino que se utiliza una moneda del tipo Bitcoin, ¿de acuerdo? O una moneda tipo blockchain, que es lo más correcto. Bitcoin es un tipo de moneda blockchain. Si quieren ya vamos a hablar también de lo que es Bitcoin. Pero bueno, es una moneda virtual, ¿sí? En este caso piden un pago en ese tipo de moneda para que no exista trazabilidad respecto de ese pago, ¿sí? Uno puede, si queremos hacer una introducción, tener a través de una aplicación, un identificador de una determinada moneda, donde no tengo que poner ni usuario ni datos personales. Entonces, eso me genera un número largo, alfanumérico, que ese número se lo puedo pasar a otro y me puede hacer un depósito de un determinado dinero y no existe trazabilidad. Llega a una determinada número, pero no está registrado a quién pertenece ese número, ¿sí? Para hacer una introducción de lo que sería Bitcoin. ¿De acuerdo? Bien, infecta el sistema de los archivos, mostrando mensajes que exigen el pago de dinero. A veces le sale un mensaje. Criptomoneda era correcto, más que una moneda virtual, ¿sí? Y lo más grave, que a su vez tiene propagación, no solamente actúa como un tipo de malware que pide un rescate, sino que actúa como un virus de red, porque se infecta en el resto de las computadoras, ¿de acuerdo? Tiene rutinas que hacen que ese virus también se infecte en toda la red. Hay casos, por ejemplo, que me comentaron, del último hackeo del Poder Judicial de Córdoba, en los cuales infectaron más o menos lo que me comentaron como 200 servidores. Y no sé, si eso multiplicamos la cantidad de máquinas, debe haber como 2000 máquinas, ¿sí? ¿De acuerdo? Para tener una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. A veces
Hay casos acá en Salta, que no voy a mencionar los nombres, en los cuales quedaron paralizados por una semana o 2 semanas, ¿sí? Empresas privadas y en algunos casos empresas también públicas, ¿sí? O entidades públicas que tuvieron este tipo de ataques, ¿de acuerdo? Cuando existe este tipo de ataque, hay cierto tipo de malware, que existen herramientas de desencripción para poder desencriptar este tipo de archivos, pero por lo general estas variantes van evolucionando y no existe el remedio para este tipo de infección. Por lo cual terminan haciendo la gente desaislando toda la red y instalando máquina por máquina, una por una, desde cero, en una nueva red, ¿sí? Que esté limpia y aislada de todas las máquinas que están infectadas. Todas esas máquinas, de alguna manera, se la tiene que dejar fuera de la red y hacer un trabajo de hormiga de máquina por máquina para ir poniendo en funcionamiento. Lamentablemente es así. Y por eso es que es tan grave y es lo que hoy en día hay noticias por todos lados respecto de esto. Esta mañana el Poder Judicial de Chile, ¿sí? Ha sufrido un hackeo de ransomware también, ¿sí? O sea, noticia que antes la veíamos una vez al año, hoy la vemos casi todos los días. Lamentablemente es así. Por lo cual, por eso le hablé originalmente de qué estamos hablando, cuáles son los datos que tenemos. Las pantallas que están ahí son alguna analogía o son pantallas de algunos tipos de ransomware que le muestran al usuario, dice tus datos están encriptados, si querés recuperar, anda a pagar Bitcoin, y me dejan un número. No sé si se llegan a ver en el extremo inferior derecho de la segunda imagen, donde hay un número ahí alfanumérico, bueno, ese sería, digamos, el número del wallet, muy bien, perfecto, del wallet, donde yo tendría que depositar ese Bitcoin. O billetera virtual, se dice también. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bien, hay recomendaciones desde el punto de vista técnico, en la concientización, configuraciones. Yo les voy a dejar toda una guía de si ustedes trabajan en alguna organización para que puedan pasar esta guía a los técnicos de todos los pasos que tendríamos que hacer, pero hay veces cuando el ataque es de alguna manera ocasional o algunas veces en forma intencional, como dice el señor, ¿sí? Que algunas veces tenemos un ataque dirigido donde no hay con qué darle. Lo que dicen los expertos es cuando tenemos un ataque dirigido, no de una persona, sino de un grupo que está dirigido específicamente a nuestra organización, podemos tener múltiples medidas, pero los expertos de seguridad dicen que a veces ese tipo de ataque es medio difícil evitarlo, ¿sí? En esos casos, siempre la mejor recomendación es backup, backup y backup de los datos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Damos? Eso con respecto al ransomware. Bien, en Argentina este tipo de delito está tipificado. Bueno, no sé si sabían, hay una ley, la 25386, creo que es la ley, es el número de ley, que es lo que hace esta ley, es modifica el Código Penal argentino, en el cual tipifica algunos delitos como que no estaban tipificados, y lo tipifica y lo agrega al Código Penal, ¿sí? Específicamente, esta ley modifica el artículo 183 del Código Penal y dice que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que destruyere, hiciera de pasar de cualquier modo dañar una cosa mueble, y al final dice, no sé si logran apreciar, hiciera circular o introdujera en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daño. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo que es ransomware tiene que ver con una cuestión de estafa, ¿sí? Y está básicamente tipificado en el artículo 168. En mi opinión personal, y vuelvo a decir, en mi opinión personal, lo máximo que le puede causar a una persona, si hiciera algún tipo de eso, dice que 15 días, un año.
Y en algunos casos el Código Penal habla inclusive de montos que hoy son irrisorios, de 1.500 hasta 3.000 pesos habla. ¿Ah? Exacto, como multa, ¿sí? Y no sé, bueno, si hay algún abogado, no sé si estos delitos son excarcelables o no, si con un año o 15, ¿sí? O 15 días. Por lo cual, yo escucho, sigo hablando de manera personal, escucho muchas veces, sí, se hizo la denuncia correspondiente, sí, estamos tratando de denunciar e investigar el tema. Pero pónganle en que, bueno, se llegue de alguna manera a encontrar, digamos, los culpables, que generalmente no son argentinos, están en otros países, ¿sí? Podría caber esta pena, quizás se aumente muchísimas más donde se compruebe el dolo, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, para mí, en mi opinión personal, que ya llevo años en esto, no hay otra que prevención, prevención y prevención, ¿sí? En mi opinión, es algo que está tipificado, pero no es una pena dura, básicamente por lo que se comete, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero para los que son abogados está tipificado ese tipo de delito. No solo eso, sino hay otras conductas más que solo van a ver al final con Beatriz, todo lo que es la tipificación de los delitos informáticos. Recuerden que lo que es en el Código Penal, lo que no está tipificado no es delito, ¿de acuerdo? Yo no soy abogado, pero bueno, doy clases con un abogado de lo que es legislación informática, por eso, bueno, todos los años doy estos temas, ¿sí? Nosotros habíamos hablado y habíamos comenzado la exposición hablando de, primero, de cómo íbamos a esquematizar estas 3 primeras clases, y después específicamente nos centramos en un tipo de delito que es el virus. O, como es lo correcto, el malware, ¿sí? En un malware. Pero sepan ustedes que todo lo que son delitos informáticos no se circunscribe solamente a los virus, sino hay otros tipos de delitos que son inclusive mucho más graves cuando son cometidos justamente contra menores. Bueno, tenemos todo lo que es grooming, todo lo que es distribución, producción, hay más o menos como 14 verbos que hablan de lo que es distribución de contenido donde tenga alguna representación de una menor de 18 años, ¿sí? No sé si hay algún abogado, pero creo que hace 2 años no estaba tipificado el consumo, ahora sí está tipificado el consumo de lo que es pornografía infantil, porque en algún momento el espíritu de la ley, cuando salió el tema de pornografía infantil, lo querían vincular con la droga, en el sentido de que no está tipificado, no es un delito el consumo personal de droga, entonces lo quisieron hacer una analogía por ahí, por lo cual recibieron muchísimas críticas, y luego hace 2 años recién se tipificó lo que es el consumo, ¿sí? Hay corrupción y trata por internet también, hay accesos indebidos a comunicaciones de datos y sistemas, o sea, lo que es lo que habíamos visto en virus, a veces también hay lo que es un hackeo, ¿sí? Masivo, que no ingresan por un virus, sino que nos hackean directamente el sistema, nos cambian las páginas o directamente nos pueden producir algún daño, ¿sí? No necesariamente con un virus informático, ¿de acuerdo? O nos roban información. Bueno, tenemos todo lo que es infracción a la propiedad intelectual, que es el software pirata, tenemos lo que es fraude y estafa informática, y todo lo que es hostigamiento, discriminación, y un montón de otras cosas más que se hacen, no solamente de manera física, sino de virtual, o sea que es independiente del medio, o sea, este tipo de delitos no identifican el medio como otros, por lo cual no hacía falta regularlo dentro de lo que son delitos informáticos, porque ya está nomenclado independiente del medio donde se encuentra. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, el hostigamiento lo puedo hacer de manera pública o de manera virtual, ¿sí? Lo mismo que la discriminación y lo mismo que otros tipos de delitos. ¿Estamos? Sí, se llama lo que se llama interrupción de comunicaciones. No está ahí dentro de esa lista, pero se llama interrupción de comunicaciones, que lo vamos a ver al último, digamos, en la última clase, que vamos a hablar de todos los tipos de delitos. Eso lo van a ver con Beatriz.
Pero ya que mencionas, se llama interrupción de comunicación, que es un ataque de negación de servicio. Y muy simple, o sea, yo tengo una competencia en un determinado rubro, le mando una denegación de servicio. La gente que quiera entrar a esa página web y no puede, ¿qué va a hacer? Se va a ir a la competencia, ¿sí? Supónganse que lo quieren hackear al Mercado Libre y un competidor que hoy quiere salir al mercado, ¿sí? Entonces, un atacante manda un ataque de denegación de servicio, ¿sí? Durante 2 semanas o 3 semanas Mercado Libre, por supuesto, tiene sistemas que impiden eso, pero supongamos que recién están saliendo los dos a la calle, ¿sí? Los dos están saliendo al mercado, entonces uno ataca al otro y la gente que de alguna manera estaba acostumbrada a entrar a ese lugar ya ve que no puede ingresar porque está caída la página y va a terminar entrando a la competencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en la mayoría de los casos, los delitos informáticos siempre tienen que ver con una cuestión económica, ¿sí? Bueno, imagínense, hay muchos casos de varios bancos que han sufrido determinado tipo de filtraciones de datos que no han sido informados mediáticamente, justamente por una cuestión de imagen. Imagínense uno que tiene su plata en ese banco y se entera que lo ha hackeado. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a ir a sacar esa plata y va a meter en otro banco, ¿sí? Entonces hay muchos casos, muchos incidentes de seguridad que no están judicializados justamente porque el hecho de su mediatización produciría un daño a la imagen y por lo cual perderían plata, ¿sí? En igual sentido, hay muchos delitos informáticos que no se denuncian tampoco, y algunas veces de menores tampoco, por lo cual no hay estadísticas en las cuales se puedan tomar una acción. Y es un caso muy comprensible, porque hay muchos padres que el hecho de exponer a su hijo a ir a una comisaría y hacer una denuncia, terminan no haciéndolo, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Estamos? Entonces es complejo el tema. Bien, ¿qué son las amenazas? Bueno, acá también hay un mito. Acá se habla mucho de los hackers y resulta que los hackers terminan siendo los buenos, digamos. Lo que son los malos son los crackers, ¿sí? Los hackers o lo de ¿cómo se llama? El sombrero blanco son los buenos y los crackers son los de sombrero negro, que son los malos. Y hay a veces algunos grises que a veces son buenos y a veces hacen algún laburito para otro y son malos, ¿sí? También tenemos ese tipo de personajes, que son justamente lo que producen. En Argentina hay todo un debate con respecto a los hackers y en el mundo también, porque los hackers lo que realmente hacen buenas acciones hoy están muy enojados porque se lo cataloga como malos, digamos, siendo que ellos son lo que es, solucionan problemas, alertan de una vulnerabilidad e informan, digamos, de esa vulnerabilidad. Pero son muy atacados y se lo cataloga siempre. Es más, el concepto que todavía vamos a seguir teniendo es virus, antivirus, hacker y hackeo, ¿sí? No va a existir el concepto que cambia por lo menos a lo largo de muchos años, siempre va a decir hackeo, ¿sí? Está vinculado con el término hacker. Pero sepan ustedes que hay personas que inclusive son contratadas, que se llama lo que se llama hacking ético, los cuales son contratados por una determinada empresa donde hacen un análisis de vulnerabilidades y justamente producen un informe a esta empresa. Hay un contrato de por medio y es totalmente legal, ¿de acuerdo? Ahora, en mi opinión personal, hay muchos personajes que dicen que son un hacker, ¿sí? Pero por ahí juegan algo que a mí, en mi criterio, no termino de entender, porque hay muchos personajes que dicen, encontré una vulnerabilidad y lo publican, no a esa empresa, sino lo publican en los medios, justamente para lograr algún tipo de notoriedad, ¿sí? ¿De acuerdo? O hacerse conocido en el medio. Dicen, no hice nada, pero encontré esta vulnerabilidad y dice, ojo, tal. Lo correcto y lo ético sería que este tipo de personaje encuentre por casualidad algún tipo de vulnerabilidad y solamente lo comente o lo informe a quien corresponde, ¿de acuerdo? Hubo casos muy resonantes acá en Argentina
vinculado a lo que es, en algunos casos, a elecciones de Salta, donde habían ciertas personas que informaban que el sistema era vulnerable y lo hacían público, ¿de acuerdo? En mi opinión, yo no comparto eso. Si ustedes tienen, o si se dedican a eso, creo que lo ético es solamente informar, porque el solo hecho de publicarlo da pie que otras personas con malas intenciones puedan cometer específicamente el delito. ¿Me siguen? ¿Estamos? Existe también una paradoja en el mundo donde a veces los mejores crackers son contratados por empresas que han sido hackeadas. Dice, vamos a poner al mejor hacker o cracker, lo vamos a poner a cargo de seguridad. ¿Y por qué es una paradoja? Porque es como decir que yo agarro al mejor delincuente de un pueblo, lo pongo como comisario del pueblo. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, hay cuestiones éticas acá que no se ven, digamos. Entonces, si una persona robó, ya tiene de alguna manera ese tipo de maña, ¿sí? Y éticamente no está formado. Hay muchas personas, por supuesto, que cambian, pero a veces dicen, no, este es muy, muy capo en estas cosas y yo lo voy a poner para proteger la seguridad. A veces funciona, a veces no, pero para mí es una paradoja. Sí. Exactamente. Exactamente, pero puede ser un caso, puede haber casos aislados, no digo que no, ¿sí? Pero hay muchos casos de gente que realmente tiene malas intenciones, o sea, muy difícilmente cambian, digamos, ¿sí? Bueno, a veces el riesgo lo podemos tener adentro. También puede haber competencia, en la competencia como acabamos de mencionar, o a veces nuestros mismos socios o clientes también puede ser una amenaza, ¿sí? Bien. Dentro de estos malos están bueno, lo que mencionaba la señorita, lo que son de sombrero blanco. Bueno, también tenemos los sombreros negros, están los de sombrero grises, como habíamos mencionado, pero también hay activistas que son aquellos que están enmarcados en alguna filosofía o alguna política activista y están identificados de esa manera. Entonces vamos a hackear, por ejemplo, a todas las empresas que promocionen el desmonte. Bueno, entonces está muy enmarcado en ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, los ciberterroristas también son algún tipo de agrupación que está no solamente vinculado al hackeo, sino también para producir terrorismo, ¿sí? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que todas las estaciones de energía eléctrica de Estados Unidos de alguna manera se han hackeado y vamos a producir terrorismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Con la guerra entre Estados Unidos, no entre Estados Unidos, sino entre Ucrania y Rusia, es impresionante la cantidad de intentos de hackeo que hubo de ambos mandos, no solo de Ucrania y Rusia, sino de Rusia y Estados Unidos también, ¿sí? Y también se involucra China con eso. Entonces eso también se llama ciberguerra, que da para un capítulo más de la charla, que hoy está muy de moda, no de moda, sino que se utiliza muchísimo más que antes, ¿sí? Bueno, y lo que nadie sabe nada, lo que recién se incursiona en el tema de hackeo, que vieron algunos que otros cursitos, bueno, se suele denominar los lamer, ¿sí? Que son los más, no inofensivos, sino que menos conocimiento tienen, pero son los más peligrosos porque no tienen idea de lo que pueden hacer y tratan, digamos, básicamente de utilizar las herramientas sin el conocimiento completo. Yo hace 4 años participé en el Poder Judicial de Salta, fui coautor de una guía de ciberdelitos, que también la tienen ahí en el material, ¿sí? Y la pueden también, pública, también la pueden ver, ¿sí? Donde tenemos todo ese tipo de categorías. Y bueno, después lo que hablamos de hacking ético. Bien, ¿cuál es el beneficio? Lo primero es el económico. Beneficio laboral, porque dicen, bueno, yo si hackeo, de alguna manera después me contratan, que también hemos visto como paradoja, ¿sí? Algunas veces por alguna satisfacción personal o por simplemente causar algún daño.
¿Cómo lo realizan? A través de páginas de internet que la modifican para que cada vez que uno ingrese a esa página se infecte con el contenido, ¿sí? Por mail con archivos adjuntos o virus que me mandan, introducción de troyano, spyware, ataque a la organización por programa de hackeo, y un concepto que vamos a ver en detalle es lo que se llama ingeniería social. El concepto de ingeniería social, bueno, ¿cuáles son los daños que produce? La caída total, el robo, la divulgación de información confidencial, daños al equipo, pérdida de dinero y tiempo, y también daños a la imagen. ¿Qué es la ingeniería social? Lo que tiene que ver con a dónde está enfocado la ingeniería social. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Sepan ustedes que dentro de la ingeniería social se utilizan diversas técnicas. Las más conocidas son lo que se llama phishing, que es como una traducción de pesca, ¿sí? De pescar al usuario, ¿sí? Es como pescar una password, es básicamente la traducción, en los cuales los atacantes envían algún determinado anzuelo para que la gente pesque sobre ese mensaje o haga clic sobre un determinado vínculo o descargue un determinado archivo, ¿sí? Caso muy típico, ya vamos a ver en los ejemplos. Bueno, el phishing es una variante, pero en este caso no ingresa, no tiene un link que uno haga clic, sino es un número de teléfono donde comunicarse, donde justamente el número de teléfono no es de la empresa real, sino que alguien que lo contraten para que atienda el teléfono y lo guíe al usuario, ¿sí? Y a veces lo recibimos también a través de un teléfono celular, que últimamente recibimos bastante de eso, ¿sí? Y el farming, ¿sí? Que es otro tipo de técnica en los cuales de alguna manera yo trato de direccionar el tráfico de mi PC, que en vez de ingresar a la página correspondiente me ingrese a una página falsa, ¿sí? Ya vamos a ver un gráfico de eso, pero hoy tranquilamente yo podría compartir mi conexión acá, de Wi-Fi, ponerle copaipa, ¿sí? Y no ponerle clave. Ustedes que no sé dónde está acá la señal Wi-Fi, van a ver cuál es la que tiene mejor señal, ¿sí? Se van a conectar acá a mi teléfono pensando que es un Wi-Fi del Copaipa, en realidad es mi teléfono, y yo de alguna manera voy a descubrir que hay una conexión nueva porque sé cuál es mi víctima, y de alguna manera voy a tratar de redirigir el tráfico, que cuando él ponga Facebook lo mande no a la página de Facebook, o cuando él ponga Twitter, o cuando él ponga una página de una determinada organización, no vaya a esa página, sino que yo lo voy a poner en una página falsa y ahí ponga el contenido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso no conectarse a redes de Wi-Fi pública. Ya vamos a ver todas las recomendaciones. Tampoco del aeropuerto, salvo que estén muy seguros de esto. Bien, ¿qué tan fácil es que me realicen ingeniería social? Uy, me pasé mucho. Hay un virus. Por ahí esto no funciona, está muy lejos. Bien. Vamos ahí. Sepan ustedes que todo lo que publican en internet no es más de ustedes, queda publicado. Es muy difícil borrar, ¿sí? Hay veces que se publican videos donde inclusive hay menores involucrados, donde es terrible a veces también tratar de bajarlo. Si bien hay herramientas judiciales donde a través de la justicia se puede ordenar a determinados sitios, por ejemplo YouTube, que baje o descargue un contenido de un menor, hay malas intenciones en las cuales esos videos son descargados a través de alguna herramienta y pueden ser subidos constantemente a otro sitio. Entonces es un juego del gato y el ratón. Lo bajo de acá, pero lo suben allá.
Imagínense, ¿no? Que los videos de Florencia Peña todavía están en la web y ya pasaron hace ya como 7, 8 años, ¿sí? Entonces, de los sitios oficiales o de los no oficiales, sino de los sitios más conocidos o de las plataformas más conocidas, ya no están, pero hay mucha gente que lo descarga y lo vuelve a subir y lo vuelve a subir. Entonces, lo que queda publicado, queda publicado. Lamentablemente es así, ¿sí? Por eso dice que la trayectoria de imagen de la persona puede estar empañada por información pasada o brindada por terceros, pudiendo actuar como filtro de selección que le quiten la oportunidad de presentarse en forma personal. Si ustedes tienen hoy menores a su cargo o tienen sobrinos, sepan ustedes que hoy todo lo que publican en las redes, el día de mañana le puede jugar a favor o en contra en la contratación laboral. Porque hoy ya no se fijan solamente en el currículum vital, simplemente se fijan en lo que hace la web. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien, vamos a hacer un disclaimer acá, porque vamos a mostrar alguna herramienta donde vamos a mencionar que esas herramientas que vamos a mostrar tienen solamente fines educativos y es solo los efectos de concientizar. Yo no soy responsable de que alguno de los que estén realizando el curso o que publiquen la grabación de estos videos, lo utilicen con un fin dañoso. ¿De acuerdo? Es el disclaimer que tenemos que hacer. Bueno, antes de mostrar las herramientas, ¿hay alguna duda de manera virtual? Si pueden, por audio, porque por el chat no lo podemos ver. Ya, Alejandro, Lucas, ya muestro dónde está el material. Bien, ¿hay alguna duda del espacio virtual antes de continuar? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Bien, vamos a ver esta primera herramienta que se llama WebMe. Bien, ¿algún voluntario? ¿Algún voluntario? ¿Tu nombre? ¿El apellido? ¿Con doble T? Ay, perdón. Así. Bien, vamos a ver quién es Adrián Poletti en la red. Bueno, lo que está en virtual, Adrián se ofreció a ser voluntario. Bien, y acá podemos ver básicamente, no sé si esa es tu foto. No, bueno, tiene un homónimo, ¿sí? ¿Así está bien escrito tu apellido? Bien. ¿Este es tu Twitter? Tampoco. Bueno, esta página web me muestra toda la información relacionada con respecto a la persona que estoy buscando, ¿sí? No solamente lo que está en las redes sociales, sino en algunos casos también lo que puede estar publicando en las redes sociales de manera pública, ¿sí? ¿No? Bien. ¿De acuerdo, Adrián? Y así de cualquier persona, digamos, ¿sí? Bueno, todo lo que es el video, todo lo que son redes sociales. Si hay algo... ¿Así?
Estas, bueno, a lo que voy es lo siguiente, digamos. Así como hay esta herramienta que se llama WebMe, donde yo pongo un determinado nombre de persona, que si no es un apellido y nombre conocido, me va a dar bastante información, yo puedo básicamente saber en la exactamente, información sobre fuentes abiertas. Con lo cual, yo tranquilamente podría saber si una persona es muy pública, en el sentido de que todas sus redes sociales son públicas, todo lo que publica en los foros también, al igual que Twitter, ¿sí? Puedo saber básicamente toda la actividad. Puedo saber inclusive con qué club fanatiza, de qué partido político es. Inclusive hay gente que publica las vidas en las redes sociales en el sentido que se va de vacaciones y dice, estoy en la playa. Bueno, entonces eso no está malo, digamos, compartirlo entre amigos, pero a veces lo hacen de manera pública. Significa público todo el mundo. Eso da lugar en que yo pueda saber de alguna manera el determinado perfil de esa persona y podría saber de alguna manera en qué organización trabaja. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Bueno. Bien, y vamos a ver ahora. Bien, acá hay otra página que se llama Hunter, ¿sí? No sé si la pueden apreciar. Acá se llama hunter.io, ¿sí? Donde yo pongo un determinado dominio y me va a indicar básicamente todos los dominios o todas las cuentas de correo publicadas de ese dominio. Por lo cual, en la primera etapa ya sé quién es la persona, tengo que saber en qué organización trabaja, y ya puedo saber cuál es su correo, si también lo publicita por todos lados, ¿sí? Entonces, específicamente, yo podría poner acá, por ejemplo, para el dominio Copaipa, que vamos a ver un ejemplo. Perdón. Hay que escribir bien, ¿no? Vamos a poner todo el dominio. Bien. Fíjense en que inclusive por acá aparece por ahí una F-Aprile, ¿no? En algún momento yo hice un documento donde referencié como mail de contacto de F-Aprile, pero me muestra los primeros resultados. Si yo me registro, me muestra la información completa, ¿sí? ¿De acuerdo? Y a veces si no quisiera registrarme con mi correo personal, puedo usar algún correo temporal. Saben ustedes que también existen correos temporales, ¿sí? Y puedo tener esa información. Ya tengo un correo, ya sé dónde trabaja y básicamente sé que se fue a Brasil el mes pasado. ¿De acuerdo? Por lo cual, entonces lo más probable es que le mande un mail con una foto de Brasil y quizás una multa de tránsito en ese país. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ahora, puedo decir e indicar que ese correo viene de la Dirección Nacional de Tránsito de Salvador de Bahía, por ejemplo, ¿sí? Haciendo arroba tanto, o puedo inclusive falsificar un amigo que me está diciendo, mira lo que hiciste en Brasil. Ojo, ¿por qué? ¿Y por qué hice un declaimer? Porque hay herramientas que me permiten falsificar un correo, ¿sí? Entonces yo digo que viene de algún amigo tuyo, Adrián. Sí, cualquiera. Juan, Pedro, los dos apellidos. Bien, Daniel. Subiría. ¿Sí? Y acá podría poner el tanto, arroba, el dominio de esa persona.
¿sí? La cuenta real de esa persona. ¿Y a quién va dirigido? Y el sujeto, e inclusive le puedo mandar un archivo tachado, ¿sí? Donde ese archivo puede tener alguna macro, que cuando lo descargue, si es un archivo de Word, si me infecta un video, o le puedo mandar una imagen que está enmascarado como un archivo Excel y recibir. Entonces, fíjense en de fácil que es justamente realizar ingeniería social. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que publica todo en la web, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien. Ese tipo de herramientas, acá también vamos a hacer una crítica, todavía no está tipificado como delito. Tampoco está tipificado como delito hoy la creación de artefactos que puedan interferir un cajero de dinero, ¿sí? Entonces hay también un desafío a nivel, digamos, de legislación de tipificar ese tipo de delito. Hoy ese tipo de herramienta está disponible para todos. Y sepan ustedes que el phishing todavía no es un delito. Lo que sí es un delito es la estafa. El solo hecho de enviar esa caza o esa pesca no está tipificado como delito. Ahora, si a raíz de esa pesca, de esa técnica, el usuario descarga el archivo y eso produce que se robe información, o se produzca alguna estafa, en ese caso sí está tipificado y se puede hacer la denuncia. Pero el solo hecho de recibir ese tipo de correo no está tipificado. Y lo más peligroso es que yo puedo recibir, si es que mis servidores de correo no están bien configurados, un correo de una persona conocida, que yo verifico si realmente es el correo de quien dice ser y es el correo de quien dice ser, porque este tipo de herramientas me permiten hacer eso. ¿De acuerdo? Bien, lo último que vamos a ver, o lo penúltimo. A ver, vamos a ver acá. Bueno, vamos a ver acá. Sí, no, sí, quiero poner las dos páginas para que lo vean. Lo que está en virtual, si me esperan un minutito, que ya les comparto. Bien, acá, y acá, y acá. Bien, esta herramienta, se llama Haven Password, me permite, bueno, hay mucha información filtrada por distintos medios. Se me metió un kilo, me robaron información. Bueno, hay un sitio seguro, muy responsable, el creador de este sitio, que se llama Javier Pawan, que me permite saber si mi correo electrónico está hackeado. Significa que si hubo una brecha de seguridad en algún momento donde tenía almacenado mi correo electrónico y eso se expuso de alguna manera, hay gente que recolecta esa información y genera una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo poner una dirección de correo ahí o un dominio y me dice básicamente si tienen brechas de seguridad, ¿de acuerdo? ¿Algún otro voluntario? Gracias, Adrián. O si querés, Adrián. ¿Cómo es tu Yo, correo? Sí, ¿quién es? Perdón. sí, Alejandro Cejas. ¿Me das tu correo, por favor? Sí. ¿Al chat? Sí, te escucho. ¿Me escuchás? No, no, dictámelo nomás, sí, no lo tengo que copiar y pegar. Ah, O bien, mandar. sí, lookagro@gmail. Ah, creo que ahí lo tengo, perdón. Acá lo vemos.
Muy bien, Luca, tenés una cuenta no hackeada. ¿Estamos? Eso indica que hay buenas noticias, no hay ninguna página donde tengas, digamos, tu cuenta hackeada. ¿Sí? ¿Estamos? También puedo chequear contraseñas acá también, ¿no? Password. ¿Quién más? Quería mostrar alguno que... Agustín. Arroba Gmail. Uy, no. Bueno, ahí encontré una causa y es lo que quería encontrar, ¿sí? Bien. Bien, Taringa. Por ejemplo, Taringa es un sitio que ha sido hackeado en el año 2017. Si Agustín, desde el año 2017 no cambiaste la clave, es muy posible que la cuenta de correo que utilizaste y la password, que no necesariamente puede ser la misma que Gmail, sino que la cuenta de correo que usaste para registrarte en Taringa, que hayas puesto quizá una contraseña distinta a lo que usás generalmente en Gmail, ha sido hackeado. Por lo cual, ese dato está en algún lugar. No vamos a entrar en detalle, pero alguno si lo quiere saber, pero no de manera pública, le puedo mostrar algunos sitios donde muestran información filtrada. ¿De acuerdo? Bueno, Agustín está salvado, digamos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. La que quieras. Para hacer una contraseña, yo no quiero poner mi nombre, apellido o mi nombre, yo quiero poner algo, qué sé yo, que no sea algo, por ejemplo, qué sé yo, yo le decía Mona Pato, yo soy Mónica Patito, y él me dice, Sí. no se puede porque si uno va, qué sé yo, vos escribís ese correo porque necesitas algo para una empresa, eso es algo que Mona Pato tiene, con todo, ¿no? Bien, acá me preguntan a los que están de manera virtual, y eso vamos a ver también específicamente en detalle, cuál sería lo correcto de usar una contraseña. Lo más recomendable siempre es que sea mayor de 8, y hace un año hubo un informe que dice que inclusive lo más recomendable es mayor de 11 dígitos. ¿Sí? En esos 11 dígitos, lo recomendable es que no pongamos ninguna información que de alguna manera nos vincule. Bien, y para poner el correo, sí podrías poner un nombre representativo o un apodo con lo cual te conozcan. No no hay problema que pongas como vos decís. No hay problema. Si es un correo personal, si es un correo organizativo, la empresa tiene ciertas directrices para crear el correo. Entonces, por ejemplo, la primera letra hace referencia al nombre, después va el apellido y después va el cargo en algunos casos. Depende de la organización cómo nomencla la creación de los correos. ¿De acuerdo? Y si es particular, ustedes pueden crear la cuenta de correo que quieran. Si es recomendación con respecto a la clave, que tiene que ser de 11 dígitos. ¿De acuerdo? Bien. Y acá vamos a ver. Y a su vez, que acá a los que están virtuales, una señorita que me hablaba de lo que se llama OSINT. OSINT es una técnica en la cual yo puedo buscar información sobre fuentes abiertas. Hay muchas páginas para buscar información sobre fuentes abiertas. Esta en particular, por ejemplo, me muestra una lista muy grande de todo lo que yo puedo buscar en la web. Y a su vez, yo podría decir, bueno, yo quiero buscar un determinado correo electrónico. Bueno, entonces me muestra todas las herramientas posibles para buscar correo electrónico, ¿sí? Yo quiero buscar algo de las redes sociales, me muestran todas las herramientas. ¿Querés buscar de Facebook? Bueno, de Facebook tenés toda esta herramienta. ¿Querés buscar de Twitter? Tenés toda esta herramienta. ¿Querés buscar de LinkedIn? Tenés todas estas herramientas. ¿De acuerdo? Y acá
por ejemplo, quiero buscar toda la información archivada. No sé si sabían que hay un sitio que se llama Archivai, donde puedo saber básicamente qué es lo que posteó, qué publicó en una determinada página web en un determinado año, mes y día. Entonces me pueden servir en decir, bueno, mira, yo compré un vehículo y vos me lo publicaste en $10.000 y ahora me lo estás cobrando 12.000. Y la empresa cambió la página web. No, dice, pero no, yo no. Bueno, puedo ir a ver el archivo para ver realmente qué es lo que publicó, ¿sí? Entonces, este tipo de información está en esta página que se llama archivai.org, creo que es, donde, bueno, depende de la velocidad de internet. Acá yo pongo un determinado sitio y ¿qué ponemos? ¿El tribuno? ¿Qué página quieren ver que pasó hace 2 años, por ejemplo? Sí, exactamente. Bueno. Sí, podemos poner todo lo que quieran. Mercadolibre.com.ar. ¿De acuerdo? Esta es la página. La vamos a poner acá. Veamos si la encuentra o si la puse bien. Bueno, primero entremos para hacerla correcta. Vamos acá. Vamos acá. Bien, ¿de qué fecha quieren saber? Bueno, tomemos el 3 de marzo, que el 3 de marzo a las 1:52, por ejemplo, ¿sí? 3 de marzo del 2022, si no va a demorar mucho, ¿sí? Estamos en modo curso. Entonces, fíjense, me muestra lo que publicó en esa fecha, ¿de acuerdo? Y así tiene el historial de todo y de todos los sitios, ¿sí? Eso es con fuentes de informaciones abiertas. Es una herramienta, acá preguntan, que lo que mostré es un abanico de herramientas de información de fuentes abiertas, que hay gente que lo puede usar para fines lícitos, como hay gente que lo puede usar para fines ilícitos. Por ejemplo, un fin lícito es si yo tendría una pericia judicial donde una persona quiere demostrar que en determinada fecha hubo un determinado artículo publicado, es un fin lícito. Si hay información vinculada a una investigación judicial de una red social de una determinada persona, es un fin lícito, ¿de acuerdo? Si hay información vinculada a un caso de discriminación o acoso que lo hizo una red social en una determinada fecha y hora, es un fin lícito, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Entonces, depende, es esa información de fuentes abiertas, información pública, ustedes la pueden usar para un bien lícito, pero hay otra gente que no lo usa de esa manera. Por eso hice un disclaimer respecto, digamos, a ese tipo de herramientas. Bien, ¿hay alguna consulta si lo pueden hacer en forma oral, lo que está en remoto? Sí, yo tenía una. Sí, te escucho. Si es posible, digamos, conocer la identidad o la ubicación de una cuenta anónima de Instagram que qué sé yo, procede a calumnias, injurias, ese tipo de cosas, si es posible rastrearlo, porque por ahí había leído que no, pero bueno, lo consulto ahora. Muy buena pregunta. Hay todo un mito respecto de saber la dirección IP de la cual una persona está enviando distintos tipos de contenido en una red social, en un foro, en una página web. ¿De acuerdo? ¿Por qué es un mito? Porque yo a lo máximo que puedo llegar es saber la dirección IP del proveedor de servicio de Internet. Entonces, la dirección IP que me va a dar, de última, me puede indicar que geográficamente está en Salta, pero no exactamente el domicilio. Me va a decir que la dirección es Salta y pertenece a Claro Salta. Me va a decir que pertenece a
Cable Express Salta, me va a decir que pertenece a FiberCorp Salta. Me va a dar la ubicación o me va a dar la dirección IP del proveedor de servicio de internet que da donde salió ese tipo de contenido. ¿Me seguías hasta ahí? Bien, Sí, ahora con esa información que yo la puedo obtener de manera pública, ¿sí? Puedo a través de una diligencia judicial, ¿sí? A través de una orden judicial, pedirle a esa empresa proveedora de servicio de internet que me informe en esa fecha, en ese día, en esa hora, a qué persona le dio esa dirección IP. Y exactamente, si estamos en un caso de investigación, con suerte podría llegar al domicilio y por desgracia podría decir que fue en una confitería o en un hotel o en un lugar donde tengamos información pública. ¿Está claro? sí, sí. Sí, ahí terminó. No sé si te quedó alguna duda. Hay técnicas que me permiten de alguna manera que yo pueda mandar a algunas personas que dicen, bueno, te mando una imagen y que cuando vos haces clic en esa imagen me puede dar la ubicación. A lo sumo, vuelvo a reiterar, a lo sumo voy a llegar a la ubicación, pero no voy a llegar específicamente hasta la casa donde está conectado el dispositivo. Sí, ahora te escucho. Quería decirle era que aún así llegan al dispositivo exacto, digamos que sea de esa computadora, y en la casa viven, no sé, 4 personas, pueden haber dos amigos, pero no puedes que se haya una conexión exacta en que diga, sí, la computadora pertenece a Juan Pérez. ¿Por qué? No, la persona puede identificar, pero Juan Pérez va a decir, yo no usé la computadora ese día. Bueno, para eso... A lo que voy a ir a probar con un testigo. Exacto. Hay otro medio de prueba. Exactamente. Bueno, ahí entramos un tema nuevo que tiene que ver con lo que es pericia informática, que a mí me encanta. Por eso le digo que por ahí me apasiona con los temas, por ahí, pero podemos estar hasta las 10 de la noche. El tema de pericias informáticas, cuando hacemos una pericia informática es un medio de prueba más. No es que la pericia determine el resultado de un juicio, es un medio de prueba más. A veces, como lo que no escucharon de manera virtual, dice el señor que a veces puedo llegar hasta el dispositivo, pero si en esa casa viven N personas, pueden decir, digamos, de que no usaron dispositivo. Por lo cual, ahí hay que hacer una investigación de todos los que viven en la casa y por otro lado también determinar técnicamente si las computadoras tenían claves personales. Si tenían claves personales y se hace una investigación por perfil de usuario, ahí podríamos inducir que de alguna manera esa persona usaba esa clave y se lo puede de alguna manera vincular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otra cuestión, yo hice un trabajo, yo soy abogado, hice un trabajo para una diplomatura de procesal laboral. Y ahí, bueno, el trabajo que hice con respecto a si se usa el WhatsApp como medio de prueba. Pues ahí explico, una investigación, expliqué una serie de cosas, es muy parecido a lo que estamos hablando ahora. El tema de la pericia informática es un documento muy valedero, obviamente, para como medio de prueba. Es un medio de prueba. Tiene que estar en congruencia con otro medio de prueba para que se llegue a una... Seguramente, y gracias por la aclaración, porque muchos piensan a veces que una pericia puede, si estamos en la parte penal, condenar o no a una persona. Es un elemento más donde el juez va a tomar diferentes medios de prueba, va a hacer la valoración de la prueba y en base a eso va a poder, digamos, dictaminar. ¿Sí? Bien. Bien, voy respondiendo algunas preguntas de acá de Federico, en los cuales salía cuenta hackeada y me dice de Twitter. Bueno, Twitter habría que ver cuándo es la filtración y si usas la cuenta de Twitter en ese momento, tendrías que ver si desde la fecha de filtración hiciste cambio de contraseña. Si no lo hiciste, porque está tu cuenta en algún lado y si hiciste el cambio, no tendrías que preocuparte. ¿Está claro, Pablo? Bien, Federico. Bien, vamos terminando con estas cositas.
Bueno, vamos a terminar rápido con unas preguntas y después vamos a las preguntas de ustedes. ¿De acuerdo? Vamos a compartir pantalla. Bien, son 5 preguntitas nada más y después hacemos preguntas personales. ¿Un virus informático puede ser un malware? ¿Sí o no? Sí, Es un no. tipo de malware. Es, exactamente. Siempre y cuando, continúa la lógica, permite dañar el dispositivo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Hay virus, los primeros que salieron, que no hacían daño. ¿De acuerdo? Eran simplemente pelotitas o daño molesto, digamos, pero no producían daño. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué hace un ransomware? La señora que me preguntó, a ver si entendió. ¿Qué hacía? Encriptaba ahí. Muy bien. Y en muchos casos para poder recuperar. Exacto. Si es que yo pagaba. Por Bitcoin. Siempre, si es que yo pagaba por una criptomoneda, no podía ser la transferida. ¿Sí? ¿Qué es el phishing? Ahí empezamos con la pesca. Es justamente una forma de engaño, ¿sí? Envían básicamente, sabiendo toda la información que hay en la red, ¿sí? Intenta convencerlo para que revele su dato personal. ¿Qué variante existe? Habíamos dicho que por teléfono, a través de un mensaje de texto o a través de la voz. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Qué es el hacking ético? No. A ver, ¿alguien virtual? ¿Qué es el hacking ético? Yo entendí que serían como los profesionales que usan esas habilidades informáticas para encontrar vulnerabilidades o contrarrestar acciones ilícitas. Sí, no, está claro, pero falta un componente más. Pero que ellos los publican cuando no deberían publicar, a fin de publicitarse ellos como... No, tampoco. Ahí vimos varios conceptos. Dijimos que hay hackers que se llaman hackers, que no son los más adecuados, que a veces no solo publican a las empresas, sino a todo el mundo para interiorizarse. Eso no es hacking ético. Son hackers que para mí es como sombrero gris, están ahí en el medio, ¿sí? ¿De acuerdo? Tampoco son los profesionales que encuentran vulnerabilidades, pero falta un componente más. Y acá hay un abogado. ¿Qué falta? Falta un contrato, ¿sí? Cuando hablamos de hacking ético, hacemos referencia a dos partes. Una empresa que contrata a un grupo de profesionales que tienen habilidades informáticas para encontrar vulnerabilidades o hacer test de penetración, ¿sí? Y contratan a este grupo o a un grupo, a la persona o a un grupo, producen un informe en un determinado, hacen ese tipo de análisis o ese tipo de trabajo en un determinado tiempo, donde está informado inclusive desde qué IP van a entrar y qué es lo que van a hacer. Generalmente no se ataca un sitio real, sino una copia, porque si llegan a hacer un test de penetración e ingresan, pueden dañar el sistema en producción. Entonces se hace un contrato, se firman las partes, le hacen un servicio, presentan el informe y se les paga. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Eso es un contrato entre partes, un acuerdo entre dos personas. Eso es totalmente legal, ¿sí? Bien, última pregunta, que dice lo siguiente. Un JOAS es un mensaje que nos llega dando aviso de falsas alarmas, de virus, situaciones catastróficas. ¿Cuál es el riesgo de reenviar este mensaje? ¿Cuál es el riesgo, chicos que están en virtual o chicas?
Bien, vamos a, no vamos. Justamente es transmitir mi cuenta de correo, mi número de teléfono y la otra desconocida, la cual forma parte de una base de datos. ¿Sí? Entonces dice, guarda, mira, te reenvío este mensaje, mira, cuidado. Alerta de granizo, pum, 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 le empiezan a reenviar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bien. Y el lunes que viene continuamos. Preguntas. Sí, yo tengo Bueno, una. la que quieran. Recordando el caso del hacker de la UADE, hace un par de años atrás, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué tan vulnerable es el sistema CIU guaraní de la UNSA, como por ejemplo para cambiar las notas de un historial académico, de los finales, ese tipo de cosas? Y bueno, desconozco, para eso deberían hacer un test, hacer un contrato, hacer un test de penetración y ver si son vulnerables o no. ¿Me escuchás, Luca? Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que eso es lo correcto. Es más, es lo recomendable. ¿Sí? Se podría tener una auditoría interna que haga ese control. Hay todo un tema nuevo que va como introducción a raíz de todos estos incidentes de seguridad. Hay normas ISO que hacen justamente una implantación de controles para mitigar los riesgos relacionados con seguridad informática. Lamentablemente, estas normas están hace mucho tiempo y nadie las implementa, pero a raíz de los incidentes de seguridad, muchos están pensando en implementar las normas. En mi opinión personal, y coincido con un autor de ciberseguridad, indica es que si nosotros pensamos que la tecnología y la seguridad es un problema técnico, estamos muy equivocados. La seguridad es un problema de todos y mucho relacionado no solo con la parte técnica, sino con la parte de gestión. Hay muchas personas que tienen que decidir, hacer un plan de seguridad, hacer un plan de capacitación, definir recursos y asignar un presupuesto, hacer una política. Hay cuestiones jurídicas que tienen que ver justamente con la privacidad de los datos y la protección de datos personales. Hay sanciones por incumplimiento que también lo tiene que ver el abogado. Entonces es una solución integral. La norma justamente abarca una solución integral. En mi opinión personal, que llevo años luchando con esto, ¿sí? Y es más, esperaba 200 personas con toda la problemática de seguridad que hay, y ustedes ven que no somos más de 60, no hay todavía una concientización con respecto al tema. Y es tan importante porque hoy todos los días son hackeos, todos los días. No solo de empresa, sino personas que dicen, mira, Freddy, me han hackeado el Instagram. Freddy, ¿qué puedo hacer? No tengo WhatsApp. O me han clonado el teléfono, tengo crédito sacado a mi nombre, ¿sí? ¿Me sigue? Entonces es muy complicado, muy complejo el tema, por lo cual invito a ustedes a fomentar la cultura de la concientización porque es lo que básicamente nos van a proteger, ¿sí? Yo todavía toco madera. A nivel personal, en mi celular todavía no me hackearon. Hay muchos que dicen, no es que no te hackearon, sino que no te enteraste todavía. Pero bueno, uno trata de tomar las precauciones correspondientes. No sé si hay más preguntas. Cada vez hay más, no sé, más aplicaciones, ¿no? Por otro lado, como dice acá, tu nombre, Mónica. como dice Mónica, todo lo que hacemos es todo a través de la tecnología y a través de la pandemia, esto también se multiplicó muchísimo, por lo cual todo lo hacemos con la tecnología, por lo cual tenemos muchísimos riesgos. Lo que pasa también está todo, le explicaba al compañero recién, de que nosotros estamos viviendo la realidad y la virtualidad. Esto es algo nuevo en estos ámbitos. Esa virtualidad está totalmente virgen. No hay un Estado que regule, no hay legislación en nada, o sea, o es poca. Entonces, los delincuentes o los que quieran hacer daño están casi en la fiesta, hablando mal y pronto, porque no hay nada. Y ahí es donde yo voy, no sé si lo que voy a decir, yo de mucha informática yo no entiendo,
Entonces lo que veo, al decir que no hay alguien o un Estado que se regule, ¿sí? Como por ejemplo, el dinero está regulado hoy en día por un Estado. ¿sí? Sí. En la parte virtual existen las criptomonedas, no regula por nada. Yo puedo crear mi propia moneda y la envío al mercado y bueno, y ahí empieza a cotizarse o no. Como que sucede, la moneda que más se cotiza es El Bitcoin. el Bitcoin. Bueno, entonces no hay nadie que regule, no hay un Estado, no hay nadie que diga, no, acá vamos a un límite, entonces se regula eso. La pregunta, o la idea, o no sé si es una idea tonta o tal vez puede servir. Yo veo de que cualquier persona yo ingreso, puedo tener 5 correos electrónicos, puedo crear diferentes cuentas en Facebook, en diferentes nombres, con diferentes... Entonces, a partir de ahí, no nadie me puede identificar. Yo creo una cuenta y esa, tal vez esa cuenta empieza a delinquir, ¿sí? Entonces, nadie me va a poder a mí investigar, no, a saber de dónde surge eso. Es difícil. La cultura mía es la siguiente. Todo en la vida real tenemos un número de documentos. Estamos identificados también con la huella digital. Yo, al querer crear, yo no puedo decir de que yo no, que a mí me prohíban que yo cree diferentes cuentas, diferentes páginas web, porque ahí están vulnerando mi derecho, ¿sí? Varios derechos que están ordenados. La cuestión es esta. Pero se podría decir, aquella persona que quiere ingresar a la vida virtual debería tener un número X registrado, tal vez con una huella digital que hoy existen, ¿cierto? Entonces yo ingreso y yo a partir de ahí puedo abrir la cantidad de correo o cuentas, y entonces esa cantidad de cuentas, a veces, yo creo que no, esta cuenta viene de tal persona. Ahí está por lo menos, entre comillas, tratando de identificar a esa persona dañina o a ese delincuente. Bueno, ahí entramos con una cuestión filosófica y es un tema, digamos, que hoy se está hablando mucho en Internet, que se llama la identidad digital única, ¿sí? Identidad digital única, ¿sí? Se está hablando mucho de eso. Hay muchos cuestionamientos, muchos a favor y muchos en contra. Yo no voy a entrar en ese debate, porque bueno, hay muchos que dicen, ¿cuál sería del punto de vista de investigación? Sería muy favorable porque podría llegar, digamos, justamente a determinar exactamente quién es la persona que crea múltiples cuentas o que comete un delito. Eso está perfecto, pero hay muchas cuestiones defensores de la libertad de expresión y más vinculado con la parte de periodismo que no están de acuerdo con eso, digamos. Porque no quieren ser de alguna manera vigilados por alguien, por algún Estado que no saben hasta dónde llega esa vigilancia. ¿Sí? Bueno, muchos lo hacen vinculado con China, por ejemplo. China específicamente tiene absolutamente control sobre los ciudadanos, ¿sí? Y tiene un sistema de calificación de buena conducta o no del ciudadano, no solo en lo que hacen desde el punto de vista digital, sino público, pues son vigilados constantemente por cámara, y de acuerdo a su puntuación son factibles obtener un crédito o no, ¿sí? Por eso le digo que es algo muy debatible. Exactamente. Es debatible. Bueno, la crítica fundamental de aquellos que no son defensores de esa identidad digital lo comparan mucho con el tema de China, ¿sí? Donde el ciudadano es totalmente controlado, ¿sí? Y la información que le llega es totalmente controlada por el Estado. Sí, también, pero hay que tener en cuenta, si bien hay que ver, responder a bien los valores, ¿no? Por ejemplo, a mí me está avanzando mi libertad con eso, libertad de informarme, pero bueno, el derecho también de seguridad, el derecho a la vida. Por ejemplo, a través de Internet se están publicando, por ejemplo, con los niños, el tema de todo esto, la parte sexual, el tráfico de personas, todo es virtualmente, o sea, vamos a poner un derecho de publicar cosas con respecto de todos los derechos. Exacto. Entonces hay que valorar y poner en punto. Sí, todavía hay un debate, está muy buena la observación, hay un debate a nivel mundial, lamentablemente no hay un debate a nivel nacional todavía de ese tema, ¿no? Sí a nivel mundial, y por eso te digo los pros y los contras de lo que yo observo. Todo el tiempo estoy viviendo ese tema en particular, y lo que yo observo es justamente muchas ventajas por un lado y muchas desventajas en el sentido de tener
un Estado que me controle, es lo que los defensores de que no quieren esa identidad digital. ¿Sí? Pero todos nos controlamos. A la Argentina de todo nos controla siempre. En Brasil, Chile, de todo controla siempre. Excepto bueno, y es, aún así, en los estados capitalistas, en Estados Unidos, también controla el Estado. Sí. Acá se controla, lo que pasa es que lo usan para beneficio propio. Sí. El problema es, cuando llegué yo, justo estaban hablando de eso y vi hubo datos de Sí. ahí es para mí es el punto más claro que hay de la corrupción que hay acá. Bueno, Porque eso lo utilizan sí, para esa ganar bomba. elecciones. Claro, lo que dice el señor es que el cuestionamiento es que el Estado no es que lo da para el beneficio del ciudadano, lo da para un beneficio propio. Al tener todos los datos y toda la información de... Bueno, yo creo que entramos ya en un tema muy profundo, ¿no? Pero yo creo que hoy lo hace Facebook, hoy nos conoce Facebook, las redes sociales nos conocen más que nosotros, digamos. Entonces yo creo, por lo menos en mi opinión, que el Estado quiere hacer lo mismo porque sabe que con esa información puede tener, digamos, algún tipo de protagonismo o influenciar, digamos, a las personas. ¿Sí? Por lo menos en mi opinión. Sí. Yo quiero hacer una consulta. Bueno, según lo que vi en internet, la mayor cantidad, digamos, de ataques vienen de Rusia, de India, por ejemplo. ¿Existe algún motivo por el cual la mayor cantidad de ataques? Por eso usted comentó que, por ejemplo, los ataques acá, personalmente, no son generados desde acá mismo, sino desde fuera. ¿Hay alguna razón de por qué esos países se atacan? Bueno, tiene que ver con la cuestión geopolítica. Rusia, China, India, Estados Unidos, tienen una guerra fría, digamos, desde el punto de vista digital, no solo desde ahora, sino desde hace tiempo. Y por otro lado, también es medio mentiroso eso del origen de los ataques, porque sepan ustedes que hoy, como hablamos de la dirección IP, hay ciertas redes que me permiten enmascarar o simular otra IP. Entonces yo puedo decir, bueno, mira, tuve un hackeo de Brasil y en realidad capaz que era de La Rioja, pero salió con una red Tor que me enmascaró una red de Brasil. ¿Sí? Con las líneas telefónicas. Acá había una mujer que se llamaba de acá de San Lorenzo y a mí me aparecía, por ejemplo, un número de Indonesia. Aunque no lo crea, la mujer me estaba llamando a la calle. Sí, bueno, a mí me pasó ya con el tema de querer sacar dinero a través de los llamadas telefónicas. También me llamó, mira, se llama, me necesitaban un nivel para pedir dinero. ¿Cómo andar información? Y yo le dije, y fue tan pésimo Bueno, ¿alguna consulta? Por eso hay tantas cosas que tienen que poner, sí, de hacer leyes, algo. Nos dejan pasar por algo, dejan pasar, pasa el tiempo. Claro, yo a usted lo escuché en la radio. Yo dije, qué buena la charla que va a Sí. dar el señor. Y pensé, ojalá que fueran muchos Es escuchar. que hoy en día lo único que tenemos es esto, formarnos así, Claro. lamentablemente. Yo soy de radio. Sí, sí. Celular no tengo, ¿ves? Yo tengo 56 años y no tengo celular. No quiero hacerme problema, digo, no sé, pero soy muy problemática, pero tiene que haber algo. Hay métodos de prevención que vamos a ver, toda la clase que viene vamos a ver todos los métodos de prevención. Yo tengo mi hijo que es así, no es aplicar el dedo. No. No, es prevención. Yo le soy honesto, digamos, yo tengo 52 también, no es que soy joven. Y hace años que manejo tecnología, o sea, hace 30 años que yo empecé a estudiar, y siempre estoy prevenido en muchas de las cosas. Bueno, no solo por parte de seguridad, pero conozco muchos colegas que no son de la parte de seguridad y están siempre prevenidos. ¿Por qué? Porque en algún momento le pasó algo. Es lo mismo que a uno lo roban, al día siguiente pongo la arma y ya estoy de alguna manera curado, ¿sí? Porque en algún momento nos pasó algo. Y a veces hay muchas quejas de la gente porque piensa que es simplemente apretar un botón y que salga todo. No, o sea, hay situaciones que tengo que hacer.
O sea, se quejan muchas veces, pero lo pasa lo mismo. Si yo voy a veces me pasa mal un artículo en la cajera y tengo que esperar que venga la que autoriza para que dé de baja ese artículo mal pasado y tengo que esperar y estoy acostumbrado. Y en seguridad tengo que hacer lo mismo, tengo que hacer algunas medidas que son molestas, pero uno se tiene que acostumbrarse. O sea, lamentablemente es así. Entonces, acá, para serle franco, es lo que hoy vivimos con toda la tecnología. Ya vamos a ver algunas medidas, no hay que hacer que todo es hackeable porque no es así, hay muchos casos donde nadie le hackearon porque implementaron buenas medidas y a nivel personal también, entonces eso es parte de una capacitación y una concientización que debemos hacer entre todos. Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos el próximo lunes. Bueno, Muchas gracias. ¿alguna pregunta virtual? No, muchas gracias. Gracias. Gracias, que anden bien, un gusto. Chao, hasta luego.